Amigos de Venezuela siempre, siempre Venezuela, el tema de Ilan Chester nos permite iniciar así, suavecita, la tarde aquí en Venezuela, siempre, siempre Venezuela. Programa que, como siempre, le lleva a ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Esto lo hacemos con mucho cariño, mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal. 5 emisoras que se enlazan, llevándoles a ustedes información desde Aruba hasta el Arauca binacional, conformando toda una estrategia comunicacional que permite que usted pueda tener la opción de contactar con nosotros en señal abierta, pero también en señal digital, lo que nos permite estar en este momento vía streaming en cualquier parte del mundo y también en diferido se puede ver la totalidad del programa o segmento del programa como usted escoja, como a bien le convenga. Este es un trabajo en equipo, en donde está Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales y apoyo técnico, nuestro equipo de operadores, también nuestros colaboradores en Colombia, Venezuela y otras partes del mundo, todos bajo la coordinación de este su servidor, Alan Peralta. Iniciamos la materia informativa con algo que se ha dicho repetidas veces y que cada vez se configura más como una realidad. Según el senador estadounidense Jim Risch, destacado miembro del Comité de Relaciones Exteriores del Senado norteamericano, la Oficina de Responsabilidad del Gobierno de los Estados Unidos señala en un informe la existencia de la red criminal transnacional de Venezuela. Este es un informe solicitado por Rich desde marzo del 2021. En sus palabras, el senador expresó su satisfacción con este informe emitido por la GAO, las cuales proporcionan evidencia adicional sobre la conexión intrínseca entre el crimen organizado y la supervivencia del régimen de facto de Nicolás Maduro. Rich subrayó los riesgos de normalizar la presencia de este tipo de redes criminales dentro de las democracias de las Américas. El senador enfatizó que estos informes son una prueba más de las graves consecuencias de la inexistente política de Venezuela por parte, asegura él, de la administración Biden. Asimismo, resaltó la necesidad de que el Congreso tome medidas en relación a su ley de democracia en Venezuela. Rich manifestó su disposición de colaborar con sus colegas del Congreso para abordar las amenazas identificadas en este tipo de investigaciones y garantizar la rendición de cuentas por parte de la administración. En respuesta a la solicitud de Rich de marzo del 2021, la GAO ha publicado 2 informes restringidos sobre la red criminal transnacional en Venezuela. En conclusión, el crimen organizado se apodera de Venezuela según estos informes solicitados por el senador Jim Risch a la Oficina de Responsabilidad del Gobierno de los Estados Unidos, la GAO, sobre la red de crimen transnacional de Venezuela. La verdad que es bastante, pero bastante preocupante lo que allí se señala. Bueno, en otro orden de ideas, los Yupacs tomaron la sede policial en la ciudad de Machiques para exigir la liberación de un detenido por robo. Un grupo de indígenas Yupacs tomaron la sede de la Policía Regional de Machiques en el estado Zulia para exigir la liberación de un joven de esta etnia que se encuentra detenido por el delito de robo. Según lo reportaron periodistas, la protesta inició con quema de cauchos y luego con la toma de las instalaciones. Las autoridades no hacen nada para impedir esta situación y como no lo han hecho esta mañana en la toma del puente sobre el lago, en el cual los indígenas transitaron todo el puente sobre el lago para llamar la atención sobre sus problemas y, y sobre todas sus exigencias al régimen de facto que les ha incumplido y ha generado toda una situación preocupante en el estado Zulia. Bueno, nuevamente, Enrique Capriles ratifica su posición. Capriles destacó una vez más la necesidad de que unidos podamos continuar luchando en pro de los derechos de los ciudadanos. Propuso a todo el mundo la conformación de un movimiento donde estemos
todo lo que queremos es un cambio, un movimiento que va más allá de una candidatura y un nombre, ha dicho Enrique Capriles, el exgobernador del estado Miranda y candidato a las primarias por Primero Justicia. Ha insistido hoy en que el objetivo debe ser preservar la unidad ante los ataques de la administración de Nicolás Maduro a la oposición. En su cuenta de Twitter, Capriles advirtió que el liderazgo democrático se ve amenazado por tales acciones adversas y es por eso que propuso a todo el mundo la conformación de un movimiento donde todos estemos a la altura de lo que queremos, el cambio. Destacó una vez más la necesidad de que unidos se pueda continuar luchando en pro de los derechos de los ciudadanos y utilizar la herramienta del voto para ello. En este sentido, dijo que de dividirse no debe ser la respuesta a la presión que se ejerce por parte de quienes ostentan el poder y reiteró el llamado a la unidad, a la plataforma unitaria para convocar a todos los candidatos para discutir esta situación y llegar con propuestas concretas que puedan redefinir el espacio político en Venezuela. La posición, repito, de Enrique Capriles Radonsky. Hay una serie de informaciones relativas a la situación de desaparición de migrantes venezolanos en la frontera binacional. A propósito de eso, el diputado Juan Carlos Palencia ha pedido al gobierno una investigación sobre estos venezolanos que desde hace tiempo han desaparecido en la zona fronteriza binacional. Escuchemos las declaraciones del grupo de familiares y del diputado de la Asamblea Nacional Ilegítima, Juan Carlos Valencia. Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos, ni un minuto de silencio, toda una vida de lucha hasta encontrarlos. Estamos escuchando a los familiares de los desaparecidos, este delito de lesa humanidad, de que es desaparición forzada de personas. Con sus lágrimas en sus ojos, sus familiares, sus madres, están pidiendo de que aparezcan sus hijos, que se le dé la razón, que haya una cooperación entre las autoridades venezolanas y autoridades colombianas. Ya no hay excusas, ya están restablecidas las relaciones diplomáticas y consulares. Tiene que haber una coordinación entre la Fiscalía colombiana y la Fiscalía venezolana. Ya tenemos que trabajar conjuntamente y darle respuesta a estos familiares que piden saber dónde está su ser querido. En los próximos días, en la Asamblea Nacional de Venezuela, en la Fiscalía General de la República, haremos los planteamientos que aquí hemos recogido y solicitaremos, rogaremos, exigiremos para que pronto, muy pronto, estas familias puedan conocer la suerte de sus muchachos y sus mujeres. Bueno, ahí está. Es que hay una enorme cantidad de casos de venezolanos desaparecidos en la zona de frontera binacional e incluso en territorio colombiano. Estos hechos no han sido formalmente investigados por ninguna organización y esto hace que los familiares de las víctimas se hayan reunido para conformar un grupo de presión que permita llegar este tema a las instancias nacionales en Venezuela y a instancias internacionales. Es un tema de necesidad extrema de investigación y obviamente pues hay personajes como el diputado Palencia que viene adelantando toda la base de trabajo que permita realizar este tipo de investigaciones. La dirigente María Corina Machado ha afirmado hoy que de ganar las primarias de la oposición el próximo 22 de octubre, lo primero que hará será llamar a los presidentes de izquierda de América Latina con el fin de que presionen al régimen de facto para que ofrezca garantías democráticas en las elecciones del año próximo. Mencionó a Gustavo Petro de Colombia, Andrés Manuel López Obrador de México, Luis Ignacio Lula da Silva de Brasil, Alberto Fernández de Argentina y Gabriel Boric de Chile. Les recordará que en la conferencia sobre Venezuela que tuvo lugar en Bogotá se manifestaron de acuerdo con que avanzaran en unas elecciones competitivas. Aquí estamos quienes hoy en día tenemos un mandato de la sociedad venezolana, porque así veo yo las primarias, dice María Corina Machado. Es decir, el mandato de un país que te dice, te damos la confianza, pero no te salgas de la ruta. Todos los ojos del mundo, afirma la candidata, se han puesto otra vez sobre Venezuela.
diciendo que como Maduro sí es derrotable, a pesar de la campaña que montaron, de que estaban guapos y apoyados, manifestó Machado, mientras caminaban por el bulevar de Sabana Grande y Chacaíto en un acto de campaña. Machado ha manifestado que los venezolanos están desesperados y reclaman un cambio profundo. Es un país que simplemente no se cala, que no acepta que el sistema haga lo que le da la gana, que atropella, que humilla, que pisotea. Y llegó un momento en el que los venezolanos eligen al candidato que van a enfrentar y derrotar a Maduro. El chavismo es capaz de cualquier cosa, lo reconoce así María Corina Machado, que pese a estar inhabilitada políticamente, se mostró segura de que sí podrá inscribirse como candidata a las presidenciales y reconoció que habrá muchos obstáculos, porque el chavismo es capaz de cualquier cosa para mantenerse en el poder. Lo importante, destacó, es que la oposición esté dispuesta a hacer lo necesario para la defensa del país. Bueno, amigos de Venezuela, siempre, siempre Venezuela. Seguimos aquí con más información. Hoy hemos tenido una pauta musical suavecita, un tono ahí bien sabroso para arrancar la tarde con mucha tranquilidad y deseo de seguir informándonos de Venezuela. El abogado José Morón, activista de derechos políticos, humanos, civiles y sociales, solicitó al Consejo Nacional Electoral abrir los centros de inscripción e iniciar una campaña permanente en las 1.136 parroquias integradas de los 335 municipios que tiene Venezuela. El penalista hizo la solicitud en un escrito que entregó en las oficinas administrativas del CNE, acompañado por un grupo de personas que pide asentar sus datos en el registro electoral. Indicó que abrir el registro electoral en cada una de las parroquias del país para la actualización e inscripción de nuevos votantes representa un pequeño porcentaje de los 14.221 centros de votación, de acuerdo a las informaciones oficiales del CNE. Solicitamos al Poder Electoral activar una jornada especial y una campaña permanente llamando a la inscripción de nuevos votantes y actualizar cambios de residencia a personas interesadas. Morón destacó la importancia del órgano comicial y citó el artículo 63 de la Constitución Nacional, que establece que el sufragio es un derecho. El abogado acompañó a un grupo de jóvenes quienes viajaron a Caracas desde poblaciones como Cuba y Charallave, capitales de los municipios Rafael Urdaneta y Cristóbal Roja, dos de los 21 municipios del estado Miranda donde las oficinas del CNE se encuentran cerradas. A esta movilización se sumó un grupo de personas que residen en las parroquias caraqueñas. Elegir y ser elegido es un derecho humano fundamental declarado por Naciones Unidas y en el que se comprueba en la Constitución venezolana este derecho, por lo que exigimos abrir los centros de inscripción electoral en todas las parroquias del país. Indicó que cada centro de inscripción electoral están abiertos, pero en este momento solo en las capitales de los estados del país y en el distrito capital. Comentó casos como el de los jóvenes Frangeli Villalobos, que vive en Cuba, y Carlos Lozano en Charallave, donde tuvieron que viajar a Caracas junto con otras personas para inscribirse y actualizar sus datos en el registro electoral. En estos casos se violaron los derechos humanos. Se repite en todo el país esta situación y es la razón por la que los partidos políticos y las organizaciones sociales piden a las autoridades comiciales iniciar una política de registro electoral. Y otro tema de violación de derechos humanos es el que denuncia la organización no gubernamental Espacio Público, quien señaló que durante el primer semestre de este año se mantuvo el patrón restrictivo y sistemático de opacidad. Señaló que la falta de ejecución de políticas de transparencia y acceso a la información y principios de gobierno abierto dificultan el ejercicio de los derechos de la sociedad. A través de su informe publicado en su portal web, esta organización detalló que tal y como se registró en años anteriores, realizaron solicitudes de información sobre la gestión pública en la zona central y otras regiones. Explicó que para el 2022 se registró que más del 90% de las peticiones de información enviadas no fueron respondidas por entes del Estado. Ocurre en este caso que ante la negativa de las instituciones de ofrecer información, se imposibilita el ejercicio a una Contraloría Social clara y en especial para la prevención de la corrupción. Se limita el ejercicio de los derechos civiles, políticos y sociales, culturales o ambientales. Un ejemplo de ello,
En los primeros 6 meses de 2023 se entregaron 21 solicitudes de información y en apoyo con diferentes comunidades se entregaron 10 peticiones adicionales. De esa totalidad, 27 realizadas por espacio público y otras comunidades fueron recibidas, mientras que 4 fueron rechazadas sin otorgar justificaciones ni legales ni proporcionales, explicó Espacio Público en su informe. Agregó que las solicitudes de información que se hicieron tienen una serie de preguntas que están relacionadas con la competencia del Ministerio de Defensa, FOPUCA, Consejo Nacional Electoral y Gobernación de Miranda. Espacio Público expuso que las preguntas que se formularon al Ministerio de la Defensa fueron orientadas a una resolución que suscribió en conjunto con el Ministerio de Justicia y Paz, con el Ministerio de la Defensa para regular el funcionamiento de los puntos de control de los órganos de seguridad ciudadana. Señaló que aunque la solicitud se dirigió a ambos organismos, el Ministerio de la Defensa se negó a recibir la petición bajo el argumento de que no es competente de esa resolución, sino el Ministerio de Interior de Justicia y Paz. Y a pesar de que esta normativa la suscribieron los dos entes. Se dirigió también una solicitud al CNE por ser el órgano responsable de los procesos electorales en Venezuela y negaron oralmente la solicitud bajo el argumento de que las firmas deben contener los números de cédula de identidad de los peticionarios y no los datos del registro de abogados, requisito no contemplado en la ley. Ve usted cómo el gobierno se niega muchas veces a través de sus instituciones a responder las solicitudes y requerimientos del ciudadano, a pesar de que esto está previsto constitucionalmente. No debe haber falta de respuesta, pero Espacio Público sostuvo que de la totalidad de las solicitudes, 97% se enviaron a organismos públicos, mientras que el porcentaje restante se dividió en organismos internacionales y en organismos privados. Ninguno de los entes presentó respuesta alguna a las solicitudes, lo cual significa que el patrón sigue siendo el silencio administrativo. Grave esto. Vamos a escuchar ahora un trabajo presentado por la televisora oficial alemana, Deutsche Welle, quien presenta un testimonio desgarrador sobre la experiencia de unas venezolanas en su cruce por el tapón del Darién. Veamos. Abusaron de mí entre 8 hombres y salí embarazada de esa violación. Mi niño yo lo di en adopción allá en la ciudad de Panamá. Yo soy una de las supervivientes del Darién. A golpe de las 2, 3 de la mañana llega un cuerpo delictivo, aproximadamente como de 80 hombres, encapuchados, con armas largas. Cuando al niño me lo sacan de la carpa, me le colocan un arma blanca en la parte del cuello y después me sacan a mí por el pelo y nos van agarrando a una por una. Ellos lo que me dicen es, ya tú sabes a lo que vas. Bueno, terrible este testimonio, ¿no? Es parte de un trabajo más amplio que presenta la televisora alemana sobre casos de violación de jóvenes venezolanas, de mujeres venezolanas en su paso por el Darién. Vamos a escuchar ahora un reporte. Se trata del reporte de Rixia Navarro desde la costa oriental del lago. Escuchemos. Gracias por el paso en los estudios desde la costa oriental del lago Estado Zulia, Venezuela. Y en esta oportunidad vamos a conversar con el dirigente sindical marcano del STPL, claro, en lo que ha sido el desarrollo de este encuentro y sobre todo unas preguntas puntuales a las cuales cómo está la parte sindical. Hemos sido uno de los que hemos llevado un seguimiento por años. Sin embargo, hemos visto una dirigencia sindical apagada, trabajadores nos han manifestado que se han arrodillado al patrono. Bueno, nosotros, ante todo, gracias a ustedes por darnos la oportunidad y salir en este medio para que el mundo y los trabajadores sepan el trabajo que venimos haciendo. Hace más de 3 años no tuvimos de acuerdo a lo que viene haciendo el presidente de la federación, de cerrar la federación, de acosar a la junta directiva de los sindicatos a nivel nacional, de no estar de acuerdo con él, no tiene participación en relaciones laborales, recursos humanos para resolver problemáticas. ¿Está hablando de Will Rangel? Del señor
señor Will Rangel. Este señor lo que ha venido haciéndole es un malestar, creó un malestar en los trabajadores, donde nosotros hemos perdido todo lo que es una convención colectiva, que eran logros del pasado, como este sindicato, un sindicato emblemático que fue una huelga por una tira de hielo. Hoy perdimos todo. Entonces estamos refundando la base del sindicato, estamos refundando con nueva generación, nueva directiva que asuma el movimiento sindical o liderazgo. Pero hay otra cosa, que el señor envía a persecuciones policiales en contra de los dirigentes sindicales y persecuciones laborales. Persecuciones que no venían desde ahorita, venían desde hace mucho tiempo y se habían denunciado ante la dirigencia. Claro, entonces nosotros estamos levantando en los trabajadores, el movimiento sindical, una carta a nivel nacional que va a ser llevada a la OIT. Decir que sí hay acosos laborales, que sí hay torpedeos dentro de Petróleos de Venezuela para atender a la dirigencia sindical. No es posible que hoy día a unos se les entregue un plan de vivienda y a otros no. Entonces llamamos es una preocupación. Nosotros somos garantes de que los trabajadores gocen de una convención colectiva. El caso de salud, un caso de salud que lo perdimos totalmente. El señor, como presidente de la Federación, Will Rangel, no ha hecho nada por los trabajadores. Ahora yo digo que ese golpe de salud que se le ha dado a los trabajadores, si él ha asumido algo a favor de los trabajadores. Un caso, yo estuve al borde de la muerte y yo no vi que PDVSA me llevó una bombona de oxígeno para mi casa. Y fueron 180 bombonas de oxígeno. Así que es cierto que los están remitiendo a los centros de salud públicos cuando deben tener el beneficio, tanto trabajadores como que han luchado. No lo remite nadie, cada quien va como trabajador para salvarse a un centro de salud. Hoy en día el nuevo presidente de Petróleos de Venezuela, en la esquemática que viene formando, que la veo, que en verdad el presidente quiere de Petróleos de Venezuela resolver, se ha creado un seguro que creo que es nefasto, porque él tiene que llamar a una mesa de trabajo en todas las áreas, en todos los esquemas petroleros, para discutir con los trabajadores si nosotros estamos de acuerdo que aquí haya un seguro. Cuando un seguro no atiende, tú te pasas 24 horas llamando al seguro y no te atiende. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que revisar y ser los sindicatos, trabajadores, delegados, funcionarios, contralores de lo que tenemos dentro del Petróleo de Venezuela. Petróleo de Venezuela es de nosotros. Lamentablemente que desde el paro petrolero nosotros cogimos fue para las áreas. Nosotros tenemos que haber cogido a gerenciar Petróleos de Venezuela para hacer una mejor Petróleos de Venezuela que hoy. Por el día, con lo que ha venido pasando con Tara y los que han venido estando dentro de Petróleos de Venezuela, han desfalcado Petróleos de Venezuela. Pero ¿qué van a hacer a partir entonces de este momento? Usted, dirigente sindical, han ido a mesa y se ha dicho que ha estado de la mano de Will. ¿Qué va a pasar a partir de este momento con los trabajadores? ¿Tiene temor que se va a ser despedido? No, yo no tengo temor. Sí, varias veces me han despedido, incluso hasta una de esas tuvo Will Rangel atrás de eso, que me despidieran por un paro que hice. Yo creo que nosotros trabajadores todos unidos podemos vencer y lograr que una nueva convención colectiva no orquestada de 3 personas en un apartamento rascado que discute una convención colectiva, que se discuta con los trabajadores. Y por eso es que queremos que los sindicatos de base hacer las elecciones, y el señor no deja hacer las elecciones. Manifestaba en alto nivel de que eran los sindicatos que no queríamos hacer las elecciones. Nosotros estamos prestos a hacer las elecciones, y quien quiera presentar una plancha en cualquier de estos sindicatos, bueno, enfrentará a los trabajadores, pero los trabajadores no son tontos. ¿Está secuestrado? Eso está secuestrado por el presidente de la Federación, Will Rangel. Mira, ve, la Federación está cerrada y comprende de 7 directivos que están al lado de los trabajadores, más 4 que no están con los trabajadores. Bueno, a esos son los que atienden, y a los 7 que están con los trabajadores no los atienden. Entonces vemos que no hay una memoria y cuenta desde hace más de 4 años de la Federación. El dinero de los trabajadores, el dinero de los sindicatos, ese dinero de los sindicatos fue secuestrado y llega a las arcas de la Federación, pero la Federación no da cuenta a los sindicatos ni a los trabajadores cuánto tenemos ahí. Entonces, para ir a buscar un préstamo de CACRE es un peloteo, y hay que jalar tanta bola para que te puedan dar 60.000 bolívares. ¿Van a seguir con esta lucha? Que aparentemente está asumiendo unas partes médicas. No estoy de acuerdo, yo principalmente, José Marcano, no estoy de acuerdo con esa política de la parte médica, porque esa parte médica la tengo yo desde PDVSA. Es un seguro que estoy pagando aparte. ¿Por qué tengo que pagarlo si PDVSA tiene que darme el 100% de la salud, a mí y a mi familia? Entonces es algo que lo veo tapar desde Catrajú, taparle las cosas que vienen pasando a Petróleos de Venezuela y
a los trabajadores, no estoy de acuerdo. Ahora, de que es una caja de los trabajadores, que la caja de los trabajadores es de todos los trabajadores, que vamos a elegir una nueva junta directiva, también estaremos ahí presentes, porque es necesario que nosotros refundemos lo que es el movimiento sindical y las cajas de ahorro para los trabajadores. Cambiando un poco el tema, va a desaparecer Ducolsa. ¿Qué va a pasar con esos trabajadores que ahora y que van a pasar a fila de Ministerio de Hábitat y Vivienda? Trabajadores que también están luchando por unos derechos. Yo acompañaría también, ayer me hicieron unos llamados unos compañeros, y bueno, como vamos a estar en la ciudad de Caracas la semana que viene, acompañarlos a que el gobierno vea de que estos trabajadores han dado la vida por Ducolsa. Hoy en día se cambia. ¿Cuáles van a ser los beneficios para ellos? ¿Dónde van a estar? Porque si van a tener mejores beneficios que Ducolsa, bienvenido, pero que se le garantice a sus trabajadores el salario y el buen vivir, porque de eso se trata, no cambiar ese poco de mujeres y hombres, botarlos y arrinconarlos, y después entonces ¿qué van a hacer con ellos? Y los hijos, y el tiempo que yo trabajé aquí, porque hay gente que ya está para jubilación. ¿Ustedes van a llevar seguimiento como dirigente sindical? Claro, nosotros vamos a apoyar y estamos esperando una mesa que se va a dar con ellos para orientar, para buscar una solución, ir con ellos a acompañarlos, porque son trabajadores, pues, y así no sean trabajadores petroleros, están con nosotros, pues. Y no solamente los trabajadores, ¿qué va a pasar con la gente de la subsidencia? Porque Ducolsa fue creada para eso. Claro, es lo que no nos explicamos, y es que no se explica nada. Desemborra una directiva de Ducolsa que era para la subsidencia, o es que ya no va a haber más subsidencia. Entonces es un llamado y alertamos, porque pueden ser, tú sabes que en el pasado borra y para yo crearme, para yo ser el monstruo, para yo ser el líder, pero ya va, un momentico, vamos a revisar a cuántas familias estás dejando por fuera cuando hay una subsidencia también. Hay muchas cosas que cortar ahí. O sea, ustedes escuchaban entonces parte de las declaraciones del dirigente sindical marcano, representante del STPL en el municipio Lagunilla, desde la costa oriental del lago Estado Zulia, Venezuela. ¿Quién les acompaña? Rixia Navarro. Bueno, amigos de Venezuela, siempre Venezuela, en esta edición vespertina. Seguimos hablando de temas importantes para el país en este segmento, como siempre, con la presencia de Carlos Uzcategui de Miura. Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás? Igualmente para ti, Alan Ernesto Peralta, y buenas tardes a la audiencia del programa Siempre Venezuela Radio a esta hora. Bueno, siguen las detenciones de dirigentes sindicales, siguen los procesos en contra de trabajadores, todo aquel que manifieste algún tipo de disenso, incluso dentro del propio chavismo, es considerado adversario y tratado así, detenido. Me refiero en este caso al último caso conocido, que es el de Vladimir Josué Tremaría, presidente del Frente Unido de Trabajadores Socialistas del Estado Bolívar. Y esta detención se produjo por parte de funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Llamó mucho la atención. Frente Unido de Trabajadores Socialistas del Estado Bolívar. Él viene del sector construcción, según indican los que están apoyándole y denunciando esta situación. Allegados desconocen los detalles de esta aprehensión, pero se conoció que su orden de aprehensión estaba calificada por un tribunal desde marzo de este año. Es decir, al hombre no lo habían aprehendido porque no le había dado la gana, pero él tenía un marco de la exigencia de salario mínimo justo. Y estas son algunas de las cosas que se han manifestado. Jugando fútbol, y de repente cuando sale del partido, pues lo llevaron a otra cancha. Lo sacaron de la cancha en el Estado Bolívar y parece que está en Caracas. Parece, porque ahora el gobierno le ha dado por secuestrar a la gente y días después anunciar su detención. ¿Qué te parece eso, Carlos? Bueno, me llama mucho la atención, Alan, algo, ¿no? Sobre todo porque es del Frente Unido Socialista de los Trabajadores de la Construcción. Hay dos vertientes. Una se llama la FENAC, que la maneja la Federación de Trabajadores de la Construcción Nacional Socialista de Venezuela, y la FUNCA, que es la Federación Unida de Trabajadores de la Construcción Maquinarias Pesadas de Venezuela. Son dos federaciones que netamente son chavistas o maduristas. La FUNCAC mucho más madurista que la de Chávez, que la maneja su secretario general Marco Tulio García. Hasta el momento, Alan, audiencia, nunca he visto a este individuo o a este secretario sindical apoyar en algún momento
a los trabajadores. Y creo, no sé por qué lo pienso, que es cuota de la FUNCAC, ya que ellos, acordándome algo cuando tú dijiste la zona donde estaban ellos tienen la sede en el Parque Cachamay, donde se hacen las reuniones sindicales federativas en el estado Bolívar. Algo pasó, y lo más seguro es como dices tú, por las protestas que se ha venido suscitando en diferentes estados del país, pero sobre todo en el estado Bolívar, porque cada movimiento económico en movimientos de tierra, maquinarias pesadas, construcción en diferentes estados, Alan, tienen que pagar una cotización, o mejor dicho, una cuota a la federación. Y esas cuotas, Alan, muchas veces son 2 o 3 edificios. Esas son las cuotas para que tú tengas una idea de cómo se hacen los contratos colectivos, que hace menos de 30 días se firmó con las 4 federaciones venezolanas y las cámaras bolivarianas. Es decir, que aquí hay gato encerrado, Alan. Así de sencillo. Pero ¿dónde está Will Rangel, que es el presidente de la central cacareada de socialistas, trabajadores de Venezuela, de Marte, Venus y todo el mundo? Hasta el momento no versa un tema de apoyo sindical, ninguno de ellos. Bueno, hay dos cosas que me llaman la atención de este caso. Debo ratificar que hasta ahora tenemos conocimiento de él. O sea que hay varios elementos de información que deberían manejarse. Pero hay dos cosas que me llaman la atención. Que la orden de detención está desde marzo y se viene a aplicar ahorita, cuando estamos en la mitad de julio. Sí. Y no me vas a decir que era porque están muy congestionados de trabajo los tribunales, ¿no? Eso, Ni por falta de gasolina. Por falta de gasolina o porque la Dirección General de Contrainteligencia Militar tenía mucha gente anterior. O sea, esto son cosas que te hablan de que cualquier dirigente sindical puede ser detenido en el momento más... por A o por B. Sí, el hombre estaba tranquilo. O sea, para él, a lo mejor le dijeron, mira, hay una orden de detención en tu contra, pero como nunca se materializó desde marzo hasta la fecha, me parece que hay algo, como tú dices, gato encerrado. Sí, Alan, se comió el semáforo, así de sencillo, tal como lo indica el propio sistema de construcción, porque ellos dicen se comió el semáforo, por eso es que a ellos le dicen los cabilleros. Y su traslado a Caracas indica que lo va a acusar de algún tipo de terrorismo, porque estas son las cosas que ellos aplican. Cuando te agarran y te llevan a Caracas, es que te van a meter terrorismo, traición a la patria, asociación para delinquir, cualquier XY delito de tinte político. Ya hubo una reacción por parte del alto comisionado de las Naciones Unidas, el señor Volker Turk, que expresó su preocupación no solamente por los trabajadores de SIDOR que han sido detenidos durante los últimos meses. Correcto. Sino por el caso de toda la serie de sindicalistas que en el país han sido detenidos, hostigados, perseguidos o de alguna manera controlados por el régimen de facto por medio de sentencias judiciales. Esto implica que quizás la rabia del chavismo o del madurismo, para hablarlo claro, para empezar a hablar de dos corrientes dentro del chavismo, así es. Quizás sea de que este señor no es de la línea de Maduro. Y había que aplicarle el ácido para recordarle quién es el patrón, quién es el jefe, quién es el amo del valle. Pero mientras más se repiten estos procesos contra gente supuestamente partidaria del chavismo o leales, y empieza uno a identificar patrones de división bastante claros. Lo que hablábamos este mediodía, la posesión va por dentro. Y ya no va por dentro, ya va llegando a los límites del borde exterior. Sí, señor. Alan, ¿y tú sabes a quiénes otros van a ponerles la coronita de preso con aquellos gorritos de raya? Y eso lo vamos a ver de un momento a otro. Van a ser a la gente del Partido Comunista de Venezuela. Esos son a otros que les van a dar alturas por las costillas. Bueno, ya hubo una solicitud de un recurso de amparo ante el Tribunal Supremo de Justicia
en contra de la directiva del partido de El Gallo. Sí, señor. Y la encabeza Henry Parra, un viejísimo dirigente del Partido Comunista en el estado Táchira. Sí, muy pero, viejo. pero que está instrumentalizado por el PSUV, porque su entorno, el entorno de Henry Parra, está trabajando en diferentes cargos de la administración pública de Madurín y se convierte entonces en el hombre perfecto para atacar jurídicamente a un partido que habiendo salido y habiendo apoyado a Chávez durante todos los procesos electorales, ha calificado a Maduro de neoliberal. Y eso es un insulto, eso es peor que mentarle la madre a un chavista. Decirle neoliberal, eso es Eso es un pecado, hermano, eso es un pecado. Claro. Le dicen por ahí, prefiero que te metas con mi mamá menos que me digas neoliberal. Eso es palabras mayores. ¿Cómo no? Pero bueno, el Partido Comunista, ahí donde tú lo ves, pequeño, histórico, claro, hay que ratificar que uno de los históricos del partido político en Venezuela, Correcto. ha logrado que 43 partidos comunistas de todo el mundo se pronuncien en contra de Nicolás Maduro y denuncien su intervención manipulada desde las fuerzas judiciales en contra de esta organización política. Es el único partido que en la última cumbre de partidos comunistas realizada en Cuba el año pasado, En La Habana. le dijo en su cara a los dirigentes de comunistas de Cuba que Venezuela no estaba en manos de la izquierda, sino estaba en manos de la derecha neoliberal. Sí. Y esto pues causó un cisma al interior de la reunión, al punto que le dieron el orden de palabra de último al representante de Venezuela por el Partido Comunista, porque o sea, sabía por dónde venía. Es decir, es la piedrita en el zapato y nada, no hay nada más fastidioso que una piedrita, por muy pequeña que sea, dentro del zapato. Y esto fastidia. Dentro de una reunión de un buró político comunista, Alan, tienen que tener mucho cuidado al hablar, porque ellos son sectarios 100%. No, pero lo increíble es que mientras varias delegaciones alababan al gobierno de facto de Nicolás Maduro, el Partido Comunista de Venezuela, no del exterior, no de otro país, sino de Venezuela, decía en la cara, estos son unos neoliberales, estos los tienen engañados a todos y estos están aplicando violentas políticas económicas y sociales y de persecución en contra de los venezolanos. Y ahí quedó la sentencia definitiva. Sí, es una sentencia. Una muerte avisada la tenían ya. Claro, y la demostración clara de que por qué razón ahora el Partido Comunista está en la cola de partidos intervenidos por el TSJ. Ahora, lo que hay es un recurso de amparo, pero a los efectos prácticos, un recurso de amparo no es la vía jurídica más adecuada para poder intervenir al partido. Y esto y Figuera, el dirigente máximo del Partido Comunista, ha dicho que no va a ceder y que van a enfrentar este proceso en los tribunales, en el político, y amenazó incluso al régimen de decir, ustedes van a lamentar lo que están haciendo en contra del Partido Comunista de Venezuela. Y eso me habla también de cómo marcha la procesión adentro. Sí, sí, indiscutible. Cuando Oscar Figuera se levanta, mira, Oscar Figuera ha sido un dirigente político, también sindical, un hombre que está muy versado en los temas laborales, pero del Partido Comunista. Como mi mamá decía, este nació sin Dios, sin ley, sin Santa María, este va para adelante. Pero ya es una amenaza muy fuerte hacia el entorno, pero él no está amenazando precisamente a los funcionarios, sino está amenazando realmente a lo que es al PSUV. Sí, y allí pues donde se le ha metido en la cabeza a Diosdado Cabello acabar con este Partido Comunista histórico y colocar sus títeres.
Sí. Porque Henry Parra va a ser un títere del PSUV dirigiendo al Partido Comunista. Y lo que no logró por los votos nunca Henry Parra, lo pretende lograr por la intervención judicial y por la manipulación judicial. Vamos a ver hasta dónde llega este rollo, pero lo que sí sé es que esa piedrita en el zapato, por muy pequeña que sea, va a seguir fastidiando al régimen de facto en las próximas semanas. Eso es cierto. Hay gente que está molesta, muy molesta, Carlos. Yo creo que el 90% del país está molesto por alguna u otra razón. Y vamos a hablar de los profesores universitarios y de los trabajadores del sector de educación que han recibido su bono vacacional. Pero este bono vacacional hace que la gente piense realmente en que sus próximas vacaciones van a ser del cuarto principal a la sala, de la sala a la cocina, o quizás con Al un patio. intervalo en el baño, porque no alcanza para más nada. No alcanza para más nada. Ese famoso bono vacacional que le están pagando a los trabajadores. Bueno, y están reclamando, aparte de todo, el cestatique, que tampoco se lo han entregado, Alan. Claro. Y eso ha elevado la temperatura. O sea, yo diría que nadie le ha sacado más chispas al sector educativo venezolano que este régimen de Nicolás Maduro, este régimen de facto. Pero es una burla, Carlos, porque evidentemente un Tribunal Supremo dice que no se aplica porque no existe el famoso resolución ONAPRE, la famosa resolución ONAPRE, pero le aplican la resolución ONAPRE porque le han descontado casi el 70% de los bonos vacacionales a los trabajadores en la educación, más otros descuentos naturales, te dejan 18% lo que está cobrando realmente por bono vacacional los trabajadores del sector educativo nacional. Y uno dice, con 200 bolívares, ¿a dónde puedes tú vacacionar en este momento en Venezuela? En la cama, y si acaso prendiendo televisor y que haya luz. Claro. Pónganse el traje de baño, mija, que vamos para la cama. Y de ahí al baño, y a ver si hay agua. Y a ver si hay agua. Qué triste, Carlos, qué triste que nuestros docentes nacionales, nuestros profesores universitarios estén pasando por una circunstancia tan vulgares. Mira, el $18, $20, $23 fue el ingreso de los profesores universitarios con doctorado. Sí. Este mes, en la primera quincena. Y uno dice, bueno, un doctorado, un postdoctorado. Sí, señor. Que deberían ser los cargos más altos del escalafón salarial, recibe, el que mejor recibió $23. Eso realmente, pues, una burla. No alcanza para nada. Y si a eso le suma un bono vacacional pírrico, pues evidentemente que no hay estímulo para nada para el sector educativo, y la rabia sigue creciendo. Este es un gobierno que no entiende el poder del odio, el poder de la rabia. Mira, yo no quiero, estos aplican la ley del odio, ¿no? Y yo creo que no hay más odioso que ver cómo te erosionan tu salario. Porque una persona puede aguantar cierto tipo de ofensa, pero cuando te meten la mano en el bolsillo y te quitan cualquier posibilidad de futuro, ahí la rabia se hace cada día presente y puede llegar al punto de ser el principal movilizador de cualquier acción política o social en Venezuela. Eso es cierto. Claro, te voy a decir una cosa, al gobierno el gobierno está tirándole fósforo a cada bloque de monte que ve por allí, porque el gobierno quiere en el fondo que aquí se alce la gente en la calle. Sí, que hagan de nuevo las candelitas, ¿te acuerdas, Alan? Claro, y se inicie un proceso que conlleve a una
declaratoria de suspensión de garantías. Por lo tanto, control social, postergación de elecciones y otro tipo de acciones de carácter político. Y le han dado duro a María Corina porque ven en el campo de María Corina los más radicales. Cierto. Eso es Y le ha tocado a María Corina calmar las aguas. Pero de que están buscando conflicto, como lo están haciendo con los profesores universitarios, lo han hecho con los trabajadores del sector salud, lo están haciendo con los trabajadores administrativos del sector público, lo están haciendo también con los trabajadores petroleros. Fíjate que lo que están trabajando con Chevron cobraron un bono de $700. $720. Ahora, Y pagándole las horas extras, ¿oíste? Cuando yo, trabajador de PDVSA, veo que el que está a mi lado, yo que gano, creo que $36 semanales, la cosa, creo que es $36 semanales. Cuando yo estoy ganando $36 semanales y veo que nada más por bonos, el que está al lado lleva $700 para casa, eso también es una forma de generar rabia, generar odio, claro. Indignación. Indignación. Y eso es lo que están buscando, Carlos. Al final, incendiar el país, porque no puedo creer que esto no tenga un interés o una conducción maquiavélica para generar el conflicto social. Nada es gratis, Alan, nada es gratis. Y esto tiene un costo político y un costo social en el país por culpa de este régimen. Por eso es que Maduro todas las tardes, noches, cuando se va a comerse su pan relleno con chocolate, le dice a Silita, no entiendo por qué no me quieren en Venezuela. ¿Por qué no subo, no paso el 11%? Más bien, ese presidente de facto tiene mucha suerte de llegar hasta un 11% de aceptación y aprobación, porque debería estar en el subsuelo de la historia. Sí, porque él gana gracias a todos los que tiene camuflado y a los que les da algo más. Pero eso abre una ruta interesante en el país. Los trabajadores de todos los sectores de la administración pública, los que son más de 6 millones, los representantes de las organizaciones políticas, las ONG, tienen un momento histórico para conducir esta rabia, que esta rabia no se vuelva una rabia irracional, sino que esta rabia sea manifiesta en acciones concretas que conduzcan a un proceso político de cambio y transformación en Venezuela. Porque lo hemos dicho, lo hemos repetido y no se nos gasta la saliva para volverlo a decir. La única manera que Venezuela tiene para salir de las circunstancias actuales que vive, la única manera que el país tiene de sobrevivencia, de superación de superar el atraso que se vive en todas las áreas, es con la salida del régimen. Sí, indiscutiblemente. No hay otra manera. Fíjate algo, Alan, te quería hacer un comentario para que me des tu análisis. Tú sabes que en Venezuela son muchos los jóvenes que se han graduado, pero se han tenido que culminar sus estudios cuando diferentes universidades tienen la manera como culminarle los estudios o los grados. Tú sabes que hay personas que se han graduado de ingeniería civil, de petróleo en la Universidad del Zulia o de arquitectura y no han podido graduarse sino después de 2 y 3 años. Tú sabes que es lamentable eso, Alan. Sí, y se ha vuelto algo común ese lapso entre el acto oficial de grado y la recolección de todos los documentos necesarios para poder buscar opciones laborales dentro y fuera de Venezuela. ¿Sabes por qué te hago esta acotación, Alan? Me permito robarte un minuto. Resulta que hoy en la madrugada supe algo que me dio mucha tristeza. Un sobrino mío, Manolo Uzcategui, se va del país. Se graduó de 21 años de arquitecto. Y hoy, a sus 24 años, es que le van a entregar en el día de hoy su título, sus notas certificadas de la Universidad del Zulia. ¿Y sabes qué, Alan? Pasado mañana sale del país. ¿No? Y es triste y es lamentable, pero le han robado 3 años de su vida.
3 años, 6 meses de su vida. Como él, son cantidades, Alan. ¿no? Esto da mucha indignación. Y lo lo más triste del caso, que mi hermano ya tiene todos sus hijos fuera del país, uno en Chile y él se va para otro país, no sé hasta el momento, hasta que me comunique con él. Pero no es el caso porque sea mi familia, Ana. Es que son muchos jóvenes venezolanos, hoy profesionales, que han tenido que salir guindados con su título, su copia certificada, para otro país para poder desarrollar una nueva. triste, pero es la historia cotidiana de los venezolanos. Sí, Que un muchacho cotidiana. que un muchacho se gradúe no para pensar desarrollarse en su país, sino para buscar una opción en el extranjero, así sea lavando platos. Es Así sea increíble. lavando plata. Es increíble. Bueno, Carlos, se nos acabó el tiempo. Pues sí, Alan, amanecerá y veremos, esperemos que hayan nuevas noticias, tengamos cifras muy acogedoras, sobre todo en el tema de esta primaria. Y por supuesto, unas noticias que verdaderamente nos alegren en un momento dado el corazón y por supuesto siempre a Venezuela. Una feliz tarde para ti y por supuesto a la audiencia del programa Siempre Venezuela Radio. Feliz tarde para todos. Bueno, vámonos a la pausa comercial musical del momento y al regreso seguimos aquí con más de Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno, seguimos aquí en Venezuela siempre, siempre Venezuela. Provea está denunciando que los trabajadores Leonardo Azócar y Daniel Romero tienen un mes desaparecidos, ya que fueron detenidos por la Dirección General de Contrainteligencia Militar. ¿Qué quiere decir desaparecidos? Quiere decir que nadie sabe de ellos. Se conoce que el organismo los detuvo, pero nadie sabe de ellos. Y esto es una clara violación de la ley. Los dos líderes sindicales que solo salieron a protestar por mejores condiciones laborales en Sidor fueron detenidos. En Venezuela hay una política sistemática de denuncia provea contra la libertad sindical. Además, fueron acusados de boicot, asociación para delinquir e instigación al odio por defender los derechos de los trabajadores y protestar. Más de 20 trabajadores de Ciudad Guayana han sido detenidos este año 2023 por defender los derechos laborales. La detención de los trabajadores de Sidor forma parte de un patrón de persecución sindical y busca debilitar y disminuir la capacidad de acción de los trabajadores para exigir sus derechos, afirma Provea. Cese de todas las políticas y medidas que afectan el derecho de asociación de los trabajadores y el ejercicio de la libertad sindical, pide Provea en relación a este tema. Leonardo Azócar y Daniel Romero, sus familiares, sus abogados no lo han podido ver. Esto es un secuestro de Estado. Seguimos con más información en Siempre Venezuela. Jesús Faría, dirigente político del partido PSV, agarró tremenda rabia porque en el marco de una entrevista que le realizaron durante un programa de radio, le preguntaron sobre qué sabía él del paradero del exministro de Petróleo, Tarek El Aissami. Además de desviar la conversación hacia otro tema, mencionó a Rafael Ramírez asegurando que Estados Unidos los protege. Pero puedes llamarlo a él, a Aissami, y preguntarle a dónde está. Yo no sé dónde está y tampoco tengo su número telefónico, respondió visiblemente irritado por la pregunta de los periodistas de primera página de Globovisión. Añadió que Rafael Ramírez está libre por el mundo y Estados Unidos, que lo persigue a todos, lo está protegiendo. Faría reiteró que el Ministerio Público lleva adelante la investigación sobre el Aissami. No sé cuál es la fijación con Tarek, pero llámalo, les dijo al periodista, visiblemente molesto. En otro orden de ideas y en un estado seguramente de locura, afirmó que la economía venezolana está creciendo. Está creciendo para los chavistas, está creciendo para aquellos que están enchufados, para ellos sí está creciendo, pero para los demás, para el resto de los mortales venezolanos, esto no está ocurriendo. Pero Faría entiende y tiene que seguir con su dialéctica de afirmar que hay en Venezuela desarrollo, por lo tanto hay crecimiento económico. Vemos unas líneas generales, tendencia de crecimiento, la misma que se retomó a finales de 2021, se mantiene. Se ha desacelerado la recuperación por el bloqueo y la situación de la especulación cambiaria, pero hemos superado esta coyuntura. Por Dios, este señor parece que no ve las estadísticas propias del gobierno, donde señala que indudablemente vamos mal
con tendencia a peor. Los gobiernos de Nicaragua y Venezuela son dos serios peligros para la democracia y el respeto a los derechos humanos en Latinoamérica. Esto lo dijo el expresidente de Costa Rica, Rafael Ángel Calderón, durante un encuentro de exmandatarios celebrado en Paraguay. En su intervención en el primer foro latinoamericano de ideas, Calderón, que gobernó a Costa Rica entre el año 1990 y 1994, destacó la importancia de una América Latina democratizada y respetuosa de los derechos humanos. Hoy en día tenemos dos serios peligros, a mi juicio. Uno es Nicaragua y el otro es Venezuela. El resto de los países están en el camino democrático con diferentes signos ideológicos, afirmó el expresidente, quien invitó a los gobiernos a que respeten la institucionalidad. También asiste a este evento, que va a concluir mañana, Luis Alberto Lacalle, el presidente de Uruguay, Carlos Mesa, expresidente de Bolivia, Vinicio Cerezo, expresidente de Guatemala, Eduardo Duhalde, expresidente de Argentina, Ernesto Samper, presidente de Colombia, y Yamil Maguab, el presidente de Ecuador. Mario Abdo Benítez, cuyo mandato concluye el próximo 15 de agosto, estuvo presente en la apertura, así como los exgobernantes de ese país, Juan Carlos Guasmosi y Luis Ángel González. El encuentro es organizado por la Misión Presidencial Latinoamérica, una organización que agrupa 30 exgobernantes del continente, que promueve, entre otras cosas, el fortalecimiento de los procesos democráticos de América Latina. Así es el tema, así es la posición, y bueno, vemos cómo América Latina, en términos generales, considera que riesgos democráticos serios, Venezuela y Nicaragua. Vamos a ver en este momento un trabajo especial. José Antonio Colina, directivo de la Asociación de Venezolanos en el Exterior, BPEX, Perseguidos Políticos, denuncia que el presidente de facto, Nicolás Maduro, ascendió a militares violadores de derechos humanos en Venezuela. Veamos. Entonces, si el régimen sigue manteniéndose en la misma estructura y accionando de la misma manera, ¿cómo pretende realmente la comunidad internacional que puedan existir unas elecciones libres o que puedan existir unas elecciones auténticas dentro del país? Es prácticamente imposible, porque el régimen en su forma no ha cambiado su manera de proceder. De hecho, en esta semana que fue a censos militares, se ha visto en múltiples noticias pues que el régimen ascendió a todas aquellas personas que están acusadas de torturar y de violar derechos humanos. Tal es el caso del general Franco Quintero, ascendió a general de división, un individuo pues que tiene sanciones por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y por diversos países por violación a los derechos humanos, un individuo que está en el informe de la Corte Penal Internacional, un individuo que está en todos los informes de la violación a los derechos humanos de Naciones Unidas, o sea, un individuo que es convicto y confeso violador de derechos humanos. Maduro lo asciende al grado de general de división con honores y con todas las pompas y las loas posibles. Bueno, ahí está. Política de Estado: premiar a quienes violan los derechos humanos en Venezuela. Escuchemos ahora un reporte de Juan Pablo Bazuaje desde Santiago de Chile, nuestro corresponsal en el Cono Sur para Siempre Venezuela. Saludos a Lance Peralta, Carlos Miura-Uzcategui y audiencia en Colombia y Latinoamérica del programa Siempre Venezuela Radio. Desde Chile, les comentamos que la comunidad migrante se encuentra a la expectativa de una nueva solución al problema migratorio en el país. Todo esto luego que el programa de política nacional niegue la posibilidad de un perdonazo. Y es que aunque el empadronamiento biométrico continúa, parece que esta no será la salida esperada por la gran cantidad de personas que ingresaron al país. Por lo que ahora, el temor es que exista una expulsión masiva. La ministra del Interior, Carolina Toa, señaló que este programa busca justicia, no solo para los chilenos, sino para quienes ingresaron al país de manera irregular, puesto que se les brindará, según dijo, la posibilidad de conocer su situación y saber si se pueden quedar o se deben ir. Lo que sí dejó claro la ministra es que no habrá ninguna regularización masiva en el país y que lo que se busca es dar orden. Pero destacó que Chile no está negado a la migración, pero que ésta debe ser de manera ordenada y segura. La ministra
sostuvo que se estudian algunas posibilidades para los migrantes que ya cuenten con un contrato de trabajo y que demuestren que tienen las opciones de quedarse de manera legal y segura en el territorio chileno. Mientras, estas son parte de las medidas que tomó el Estado. Desde las diferentes organizaciones han exhortado al gobierno a que hable de regularización en vez de tocar el tema de las expulsiones, que puede considerarse una amenaza. Esta situación mantiene al gobierno del presidente Gabriel Boric en el ojo del huracán. Y es que para muchos, no solo se están tomando decisiones a destiempo para contrarrestar el flujo migratorio, sino que además, para muchos se está jugando con la población al ofrecerle algunas situaciones que no se encuentran contempladas. En todo caso, la militarización de la macrozona norte continúa, así como el resguardo de los distintos puntos fronterizos con Bolivia y Perú. Esta es la información que tenemos hasta el momento y no me despido sin antes invitarlos a seguir con Siempre Venezuela Radio. Desde Chile nos despedimos y será hasta una próxima oportunidad. Bueno, seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. El gobierno mantuvo una política de persecución a las personas que han estado involucradas en el caso de corrupción de PDVSA. Así lo dijo el fiscal general de facto, quien informó que 20 personas involucradas en este hecho están fugadas. Durante una atención de denuncias en la ciudad de San Cristóbal, el fiscal resaltó que se han girado 81 órdenes de detención por el reciente escándalo en empresas del Estado, incluyendo la CBG y 61 personas que habían sido procesadas. Ahora bien, el hecho es que no se va a permitir la impunidad en el tema de corrupción, agregó. Ojalá esto lo aplicara a otros temas. Ha sido un gran trabajo que responde al gran momento que vive Venezuela. Hace más de 2 meses se iniciaron los operativos en los que se detuvieron altos funcionarios políticos y empresarios allegados por estar incursos en hechos de corrupción y malversación de fondos en la Estatal Petróleo de Venezuela, la Corporación Venezolana de Guayana, Cartones de Venezuela y Poder Judicial. Así que 20 fugados todavía por este caso. Y con este reporte finalizamos nuestra edición de Siempre Venezuela. Como siempre lo hemos hecho con mucho cariño, mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal, llevándoles también información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Este es un trabajo en equipo, en donde está Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales y apoyo técnico, nuestro equipo de operadores, también nuestros colaboradores en Colombia, Venezuela y otras partes del mundo, todos bajo la coordinación de su servidor, Alan Peralta. Nos despedimos entonces hasta mañana. Que tengan muy buena noche. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela. Lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela Siempre, Siempre Venezuela.